Bienvenidos a una sesión más, en este caso la novena, de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes los textos recogidos en el libro de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, que contiene 4 textos escritos por Ayn Rand entre 1961 y 1964, y estamos analizando el principal de estos textos, que es el que lleva por título La ética objetivista, objetivismo que es, digámoslo así, la filosofía que desarrolló Ayn Rand. Ya vimos en las sesiones anteriores cómo va armando Ayn Rand el argumento a favor de una ética objetivista. Y lo que dice Ayn Rand es que la razón es el medio básico de supervivencia para el ser humano. En pocas palabras, lo que está diciendo Rand es que es ético, moralmente válido, todo aquello que, respetando los derechos de los demás, nos permita sobrevivir. Y yo me atrevería a decir que no solamente sobrevivir, sino mejorar a lo largo del tiempo nuestro nivel de bienestar. A ver, repito esta idea que es fundamental para entender la propuesta ética de Ayn Rand. Es éticamente válido, es éticamente correcto todo aquello que hace la persona para, y esto es muy importante, respetando los derechos de los demás, poder mantener su vida y, esto ya lo agrego yo, mejorarla a lo largo del tiempo. La razón es el medio básico de supervivencia. Para el hombre, dice Rand, el medio básico de supervivencia es la razón. ¿Por qué? Porque el hombre no puede sobrevivir como lo hacen, por ejemplo, los animales, mediante la guía de meras percepciones. Una sensación de hambre le indicará que necesita alimento, pero no le dirá cómo obtenerlo ni qué comida es buena para él y cuál es tóxica. No puede satisfacer sus necesidades, y se refiere Rand al ser humano, físicas más simples sin efectuar un proceso de pensamiento. Repito lo que dice Rand, el hombre no puede sobrevivir como lo hacen los animales, mediante la guía de meras percepciones. En el caso del ser humano, una sensación de hambre le indicará que necesita alimento, pero no nos dice cómo obtenerlo, ni qué comida es buena para nosotros, ni cuál es tóxica. No podemos satisfacer nuestras necesidades físicas más simples, como sería comer y beber, sin efectuar un proceso de pensamiento. Ninguna percepción, ningún instinto, dice Rand, le dirán al ser humano cómo encender el fuego, cómo tejer una tela, cómo forjar herramientas, cómo hacer una rueda, cómo fabricar un avión, cómo realizar una apendicectomía, cómo producir una lamparita eléctrica que nos permita alumbrar cuando hay oscuridad, cómo producir una válvula electrónica, cómo producir un ciclotrón o una caja de fósforos. Sin embargo, la vida del ser humano depende de todos estos conocimientos, ¿sí? Y solo podemos adquirirlos mediante un acto volitivo de la conciencia, un proceso de pensamiento. Es decir, las necesidades, vamos a decirlo así, las sentimos de manera espontánea. De pronto tenemos hambre, de pronto tenemos sed. Esas necesidades es algo que nos está sucediendo, es algo que nos ocurre, y aunque esto suene un tanto cuanto raro, podríamos llamarlas ocurrencias. Pero cómo obtener el alimento para quitar el hambre o la bebida para quitar la sed, eso es producto, ¿sí?, de un conocimiento humano. Es decir, hay que saber cómo obtener alimento y hay que saber cómo obtener bebida para quitar la sed. Pero la responsabilidad del ser humano, dice Rand, va todavía más lejos. Un proceso de pensamiento no es automático, ni instintivo, ni involuntario y mucho menos infalible. Debemos iniciarlo, sostenerlo y terminarlo a lo largo de un determinado, ¿sí?, periodo de tiempo, ¿sí? El pensar no es algo que se nos dé de manera instintiva, no es algo que se nos dé de manera espontánea. El pensar es una acción humana, una conducta de las personas
que nosotros voluntariamente tenemos que iniciar, tenemos que mantener a lo largo del tiempo, el tiempo que dure ese proceso de pensamiento, y también depende de nosotros ponerle fin y decir hasta aquí, por lo menos el día de hoy. La responsabilidad del ser humano va todavía más lejos. Un proceso de pensamiento no es automático, ni instintivo, ni involuntario, ni infalible. Debe iniciarlo, sostenerlo y terminarlo y responsabilizarse por sus resultados. Tenemos que descubrir qué es verdadero y qué es falso y cómo corregir nuestros propios errores. Tenemos que descubrir cómo confirmar nuestros conceptos, nuestras conclusiones, nuestros conocimientos. Tenemos que descubrir las reglas del pensamiento, es decir, las leyes de la lógica, una tarea a la cual ya hace más o menos 2500 años se dio Aristóteles a sí mismo. Tenemos que saber cómo dirigir nuestros pensamientos. La naturaleza no nos garantiza automáticamente la eficacia de nuestro esfuerzo mental. Tenemos necesidades que surgen espontáneamente en nosotros, que son, por llamarlas de alguna manera, ocurrencias en el sentido de que son algo que nos ocurre. Pero lo que ya no es una ocurrencia, sino producto del trabajo humano y por lo tanto en primer lugar de la voluntad y la inteligencia, es cómo satisfacer esas necesidades. Necesitamos saber cómo producir alimentos, necesitamos saber cómo disponer del agua. Y eso es producto del pensamiento. Nada le es dado al hombre, dice Rand, sobre la tierra, excepto su potencial y el material con el cual realizarlo. Es decir, los alimentos, por ejemplo, no se nos dan, ¿sí?, de manera espontánea, ¿sí? Dirán, bueno, pero espérame, es que ahí hay, como recursos naturales, muchísimos alimentos. Sí, pero en su estado natural no nos sirven absolutamente de nada. Por ejemplo, un coco que nos proporciona tanto alimento como bebida, en su estado natural, colgando del cocotero, no nos sirve absolutamente de nada. Tenemos que bajarlo, y una vez que lo bajamos y lo tenemos entre nuestras manos, tenemos que abrirlo, y abrirlo de una manera tal que no se nos vaya a regar el agua de coco con la cual nos quitamos la sed. Podemos todavía tener a nuestra disposición la pulpa con la cual quitamos el hambre, pero si abrimos de mala manera el coco y el agua se desparrama, pues ya no podremos satisfacer la sed. Ahora, a eso es a lo que se refiere Ayn Rand. Tenemos que tener los conocimientos necesarios para poder abrir el coco. Y eso supone además contar con las herramientas necesarias, que podría ser un machete, para poder abrir el coco. Dice, nada le es dado al hombre sobre la tierra excepto su potencial, su voluntad y su inteligencia y el material con el cual realizarlo. En este caso, ¿a qué se refiere Rand con el material? A los recursos naturales, la gran mayoría de los cuales en su estado natural sirven de muy poco. Ejemplo clarísimo de esto, el coco al cual acabo de hacer referencia. El potencial es una máquina superlativa, dice Rand, su conciencia. Pero la máquina carece de la bujía de encendido. Su propia voluntad debe ser la bujía, el arrancador y el conductor. Él mismo debe descubrir cómo usarla y cómo mantenerla en funcionamiento constante. Es decir, tenemos inteligencia, pero la inteligencia no opera de manera espontánea. Tenemos que decidir voluntariamente pensar. Y de esa decisión depende nuestra sobrevivencia. De esa decisión depende nuestra sobrevivencia. Por eso se dice Rand que para el hombre el medio básico de supervivencia es la razón. Pero tenemos que decidir voluntariamente utilizar la razón. Debemos decidir voluntariamente pensar. Entonces, dice Rand, nada le es dado al hombre sobre la tierra excepto su potencial, ¿sí?, voluntad,
e inteligencia y el material en el cual realizarlo, los recursos naturales a nuestra disposición. Ese potencial, inteligencia y voluntad es una máquina superlativa. Y a esa máquina superlativa Rand la llama la conciencia. Pero esta máquina carece de la bujía de encendido. Su propia voluntad debe ser la bujía. ¿Sí? El arrancador y el conductor. Él mismo, la persona, debe descubrir cómo usarla y cómo mantenerla en un funcionamiento constante. Bueno, eso con relación a lo que Rand llama el potencial de la persona. El material disponible, dice Rand, es la totalidad del universo al cual pertenece el coco al que hacía yo referencia hace un momento. Los conocimientos que puede adquirir y el goce de vivir que puede alcanzar son ilimitados, pero no gratuitos. Son producto de un esfuerzo. Pero todo lo que necesite o desee, él mismo, el ser humano, debe aprenderlo, descubrirlo y producirlo por su propia elección, por su propio esfuerzo, por su propia mente. ¿Sí? A ver, hay satisfactores que no hay que producirlos. Ejemplo de ello, el aire que respiramos, con el cual satisfacemos la más apremiante de las necesidades que tenemos los seres humanos, que es respirar. ¿Sí? La segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es beber. Y el satisfactor con el cual satisfacemos esa necesidad es el agua. Pero ya disponer del agua no resulta tan fácil como disponer del aire y del oxígeno que está en el aire con el cual satisfacemos la necesidad que tenemos de respirar. Ya el disponer del agua es algo un poquito más complejo que, entre otras cosas, implica costos y por lo tanto precios. Disponer del agua, por ejemplo, intubarla para que llegue hasta nuestras casas, ¿sí?, implica conocimientos. Hay que saber cómo hacerlo. Implica la voluntad de hacerlo, porque una cosa es que yo sepa cómo hacer algo y otra cosa muy distinta que ponga, ¿sí?, manos a la obra para hacerlo. Y todo eso genera un costo. Y ahí donde hay un costo, llamémosle así, un costo de producción, hay un precio que alguien debe de pagar. Y en el caso de los alimentos, exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que disponer de los alimentos, pero para eso necesitamos trabajar por ellos. Imagínense cómo se nos facilitaría la vida si pudiéramos disponer del agua y de los alimentos de la misma manera que disponemos del aire que necesitamos para respirar, con un mínimo esfuerzo que supone nada más eso, respirar. Imagínense cómo se nos facilitaría la vida si de la misma manera que disponemos del aire, pudiéramos disponer del agua y de los alimentos, las tres A's correspondientes a los tres satisfactores básicos: aire, agua y alimento. Pero en el caso del agua y en el de los alimentos, desafortunadamente, porque supone un trabajo, pues hay que esforzarse para conseguirlos. Un ser como el ser humano, dice Rand, que no sabe en forma automática qué es verdadero y qué es falso, tampoco puede saber automáticamente qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Y nosotros los seres humanos esto no lo sabemos de manera automática. No sabemos de manera automática lo que es verdadero, lo que es falso. No sabemos de manera automática, aunque pueda haber ciertos indicios para ello, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero afortunadamente contamos con una herramienta que es la razón, que bien utilizada y queriendo utilizarla correctamente nos permite responder a la pregunta: ¿qué es verdadero, qué es falso, qué es lo bueno y qué es lo malo? Un ser que no sabe en forma automática, como es el caso del ser humano, qué es verdadero y qué es falso, tampoco puede saber automáticamente qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Sin embargo, necesitamos
estos conocimientos para poder vivir y para poder convivir. Hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en el próximo.